Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bienvenido a la casa de nuestro Padre que es Dios. A las personas que están por primera vez le damos la bienvenida en esta noche. También queremos saludar a los hermanos que nos están escuchando por la radio, por internet y por las distintas plataformas, a los hermanos, así que esto está saliendo en vivo para otros hermanos que escuchan del otro lado y también que Dios pueda bendecirlo en esta noche también. Vamos a compartir su palabra. Esta noche vamos a hablar un poco la palabra del Señor y el título que le hemos puesto para esta noche: las noticias del mundo no callan mi oración. Que las noticias que nosotros recibimos a diario en el sistema, en el mundo, que no acallen nuestra oración. ¿Cuántos de nosotros recibimos noticias continuamente, primeramente en nuestros hogares, enfermedades, peleas, situaciones con los hijos, problemas de rebeldía, vicios? ¿Cuántas cosas vemos en el seno familiar y también vemos en la sociedad? Robo, asesinato, violaciones, muerte. ¿Cuántas leyes, cuántas cosas se anuncian y se hablan? A veces todas esas noticias son malas. Si ponemos a analizar de todas las que recibimos, ¿cuántas noticias son buenas para nosotros? De todas las noticias, prendemos la tele, abrimos el celular y todas noticias malas: muerte, violación, robo, asesinato, todo eso. Entonces, que nosotros no callen nuestra oración en medio de esas noticias malas que a veces recibimos diariamente en nuestra vida. Por ahí viene y nos dicen, vas al médico, te dice tenés tal enfermedad, te queda poco tiempo, cuántas cosas, todas esas noticias. O tu hijo está sumergido en la droga, tu esposo en el vicio. O sea, todas esas noticias malas que continuamente recibimos. Y nosotros como hijos de Dios no podemos callarnos ante todas esas noticias falsas y que vienen del enemigo, porque él maneja este sistema, este mundo. Él maneja todo este sistema, todo este mundo. Pero la buena noticia que nosotros sabemos, la palabra nos enseña en Lucas capítulo 4, 18 y 19, si quieren buscarlo. Jesús se levantó y leyó esta profecía que se iba a cumplir en él. Dice así: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, dice, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esa es una buena noticia para nosotros. Esa es el Evangelio, buenas noticias, que es para nuestra vida. Entonces el Señor vino para eso, a dar, dice, buenas nuevas a los pobres de espíritu y también a los pobres físicos también. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos de nosotros vino en esta noche quebrantados por algo? El Señor quiere sanar nuestra vida. Entonces, y una de las cosas, cuando uno abre el corazón en la oración, uno se libera, se sana cuando uno ora. Si está alguno enfermo, venga y ore, dice. Si está afligido, venga y ore, dice Santiago capítulo 5. Si quieren leer después, venga y ore. O sea, cuando uno ora, se libera de todas esas cargas y emociones. Y dice: a libertar a los cautivos, aquellos que están en cautiverio, sumergidos en la droga, en el engaño, en cuantas cosas que no tiene a veces el enemigo cautivo, y dar vista a los ciegos, tanto ciegos espirituales como ciegos físicos. Él lo puede hacer, dice, y al oprimido, dice, y una vez que nos sana, dice, una vez que somos libres y somos sanados, a pregonar, dice, a predicar el año agradable. El Señor nos envía a Él a dar buenas noticias al mundo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no podemos callar, cuando nosotros, las noticias malas, no podemos callar a nuestra oración. Vamos a compartir su palabra en esta noche. Esa era una breve introducción. Vamos al libro de Daniel capítulo 6. Libro de Daniel capítulo 6. Daniel significa Jehová es mi justicia. Aquello que se llaman Daniel significa eso. Jehová es mi justicia. O sea, Dios hizo justicia a la vida de él y a lo que le buscaban en ese momento. El libro de Daniel fue escrito 600 años antes de Cristo, para que tengan una idea.
Dice la palabra, en ese momento reinaba no Nabucodonosor, sino ya había muerto, reinaba otro rey ahí en los persas. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas son gobernantes, funcionarios del rey, para que tengan una idea. Dice que gobernasen todo el reino de él. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Sobre ellos 120, 3 que los supervisen a estos 120. Dice, diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado o dañado, para que no le roben al tesoro, nada, al reinado en ese momento. Entonces estaban estos 120 funcionarios. No es casualidad esto en el día de hoy día, que no. Cuántas noticias escuchamos de corrupción en el Estado, en el gobierno y en la política, y cuántas cosas que hemos venido escuchando todo este tiempo. Dice que Daniel estaba sobre ellos, pero Daniel mismo era superior a otros, a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice que había un espíritu superior, y ese espíritu superior era el espíritu de Dios, que sobrepasaba todo lo de este mundo. Ese espíritu venía de parte del Señor, y es el espíritu que tenemos nosotros si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Un espíritu sobrenatural que viene de lo alto, no un espíritu de este mundo, ¿se entiende? Estos gobernantes tenían ese espíritu del mundo porque actuaban también, dice en otro que estaba leyendo, dice que actuaban con astucia. Estos sátrapas también significaban astutos. Eran astutos estas personas para perjudicar al rey. Entonces los gobernadores y estos sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Dice que buscaban una acusación en contra del reino. Y eso es lo que busca. El enemigo de nuestras almas busca acusarnos, pero dice la palabra en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie. Porque ya Dios nos ha escogido y nos ha justificado, dice Romanos 8:33. Que podamos entender eso. Nadie nos puede separar ni acusar porque ya somos elegidos y escogidos por el Señor. Entonces dice que buscaban, dice, una ocasión, alguna falta, porque él era, dice, alguna falta para acusarle a Daniel en lo relacionado con el reino, y no encontraban falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y esta era la característica que tenía Daniel, que era fiel al reinado, fiel a Dios, a su rey que estaba en ese momento, y ningún vicio había en él. En ese tiempo, bueno, los banquetes que recibía el rey, había mucha comida, bebida y cuantas cosas, pero él no participaba de eso. Ya en el capítulo 1 y en el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida que recibía el rey. Entonces que en esta noche nosotros propongamos en nuestro corazón no contaminarnos ya con cuánta información mala continuamente que recibimos. Entonces dice que buscaban, dice, alguna para acusarle porque él era fiel a Dios, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces lo van a buscar ahora por lo espiritual. Y bueno, y ahora nosotros hemos sido libres y el enemigo nos va a buscar por la parte espiritual. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales y regiones de maldad, dice. Pero ahí en nosotros, dice también la palabra en Corintios 10, capítulo 10, verso 3 al 5, que las armas que nosotros usamos no son carnales, no son de este mundo, sino son poderosas por Dios para destruir fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo, dice, a la obediencia de Dios. Entonces, que nosotros podamos usar las armas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces querían buscarle por la parte espiritual a Daniel alguna ocasión, alguna trampa para acusarle. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío para siempre vive. O sea,
halagándolo, glorificándolo al rey, pero por atrás le estaban robando esta gente, estos gobernantes, a este rey, porque se le acababa, digamos, que ellos iban a seguir robándole al rey. Dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por un consejo que promulgue un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en la fosa de los leones. Dice, saca una ley, un decreto, y que sea, digamos, válido para el pueblo, la ciudadanía, para el reino. Dice que en 30 días nadie pida a ningún dios. Y en ese tiempo él gobernaba en 120 provincias, y ahí estaban los judíos y todo extranjero, y habían, cada uno tenían sus dioses, y estaba el pueblo de Dios también que pedía a Dios. Entonces estos hombres le dicen que nadie, en ningún dios pidan, que solamente en nombre de Darío. O sea, si vos querías pedir comida, tenía que decir San Darío. Si estaba enfermo, San Darío. Si necesitaba trabajo, tenía que decir San Darío. O sea, ese era lo que tenía que hacer en ese momento, en esos 30 días. Y eso es lo que hace el enemigo con las malas noticias, nos acorrala. Para que nosotros callemos, no oremos, no busquemos de Dios. Más adelante, en el libro de Hechos, capítulo 4, 20, dice Pedro y Juan, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Querían callar los magistrados y los jueces también en ese momento, pero ellos dijeron, no podemos callar y dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, el enemigo quiere callar con esas noticias, malas noticias, nuestra oración, nuestra búsqueda al Señor. Entonces dice, durante 30 días que no se pida nada, solamente en nombre de Darío. Dice, ahora, oh rey, confirma, dice, y si no piden en tu nombre, se han echado a la fosa de los leones. Se han echado a los leones. Y bueno, la palabra enseña, dice que el enemigo nuestro anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no hay que tenerle miedo, porque el Señor va a tapar la boca de nuestros enemigos, así como le ha dado la fuerza a David para matar osos y leones, también a Gedeón y también a cada uno de nosotros. También nos va a dar la fuerza para callar esa boca de leones que quieren amenazarnos. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser abolido o removido, revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se puede ser abrogada, anulada. Abrogada significa anulada, que no sea anulada, ya está decretada y se cumpla. Firmó pues el rey Darío y el edicto y la prohibición. ¿Y qué hizo Daniel con esa mala noticia? ¿Qué hizo Daniel en ese momento al escuchar que no podía clamar y que nadie podía clamar a su Dios, solamente al Dios que estaba en ese momento de la tierra, que era Darío, el rey de Persia? Entonces, su fe no fue removida, sino que él seguía creyendo en el Señor. Y mire lo que dice en el verso 10. Cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, no fue, digamos, a las plazas a manifestar, no fue, bueno, si aquel ha matado, vamos todos lo agarremos a palo y hagamos justicia por mano propia. O sea, no fue eso. Mire lo que hizo Daniel, dice, cuando Daniel supo lo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daban hacia la ciudad santa, a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracia delante de su Dios como lo hacía hacer antes. Cuando escuchó esa noticia, él fue a su casa, a su aposento, abrió su ventana, su habitación y oraba 3 veces al día como lo hacía continuamente. No es que por ese día, ya venía orando él, ya venía seguramente de su juventud, cuando era niño ya veía a su padre, a su familia, a toda la congregación del pueblo de Dios orar. Entonces era algo continuo en él. Por eso dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:17, orá sin cesar. Continuo. No es que porque ha venido uno hoy una noticia, bueno, ya pasó esta noticia y deje de orar. No, continuamente debo estar en oración. Continuamente, dice la palabra, dice que él abrió, dice, su casa, y el Señor después más adelante en Mateo 6:6 nos enseña, dice, cuando ore, entra en tu aposento, cierra la puerta, dice, y ora a tu Padre en secreto, que Él te recompensará en público.
Eso dice Mateo 6:6, después si quieren anotar. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de Dios como lo hacía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Dice que lo encontraron orando. Y eso es lo que nos tiene que encontrar el sistema, el mundo, y cuando venga el Señor, orando, alabando y exaltando y predicando y anunciando el reino de Él. Eso es lo que nos compete a nosotros. Dice que lo encontraron orando. No lo han encontrado, digamos, bebiendo, consumiendo, adulterando, fornicando. No estaba en eso. No estaba en el sistema. Estaba, dice, en la presencia de Dios, orando y rogando en presencia de Dios. Fueron, dice en el verso 12, luego ante el rey le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en la fosa de los leones? Y respondiendo el rey diciendo, verdad, es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se puede anular, dice, abrogar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, de Jerusalén, de Israel, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajaba para librarle. Porque Daniel era estimado con el rey, porque ya sabía quién era Daniel, qué espíritu tenía, que era fiel, que era sincero, que era transparente. Eso veía el rey, por eso lo ha puesto en la corte sobre todos los que estaban ahí, porque había algo diferente en él. Entonces que le pesaba de mandar a alguien a los leones que lo coman a una persona inocente. Le pesaba al rey y él buscaba librarlo, dice, leyendo las leyes, todas las leyes que habían decretado los reyes de Persia, para ver si en alguna ley podía decir que le den la libertad a Daniel, y no encontraba. Dice que estuvo de la mañana hasta la tarde buscando para ver cómo librarle a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que la ley de Media y de Persia, que ningún edicto, tu ordenanza, que el rey confirme, puede ser borrada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron a la fosa de los leones. Dice que lo trajeron y tenía que cumplirse, que tenía que ser echado a los leones. Nosotros pasamos por situaciones y a veces la voluntad del Señor, enfermedades, problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales, espirituales, son parte, digamos, del andar espiritual nuestro. Tenemos que estar continuamente en oración para poder entender. Dice la palabra en Romanos 8:28 que todas las cosas que nos suceden, nos pasan, son para bien, para nuestra vida. Entonces tenemos que entender eso. Entonces dice, fue echado a la fosa de los leones Daniel. Fue echado, dice, a la fosa de los leones. Entonces el rey mandó, trajeron a Daniel, lo echaron a la fosa de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo a quien tú sirves continuamente. Y esa es la postura de nosotros. Debemos honrarlo y servirle al Señor continuamente, orar continuamente, buscar su presencia continuamente. Dice, a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta de la fosa, y la cual se selló con el anillo del rey y con de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño al rey, porque estaba en angustia de saber que había entregado a una persona inocente, haber mandado a matar a una persona inocente, ni quería escuchar música, nada. En ese tiempo había que alegrarlo al rey con comida, con música, y si no lo alegraba, te mandaba a matar al rey en ese tiempo. Así era. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresurado a la fosa de los leones, fue a donde estaban los leones. Y así es nosotros. Vamos a salir de aquí, vamos a ir a la fosa de los leones allá afuera. Vamos a ir a la fosa de los leones. No es que vamos a ir a jugar con los gatitos, con el perrito, no. Dice fosa de leones. Ahí. Y acercándose él a la fosa de leones, llamó a voces a Daniel con voz triste
y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿El Señor no ha podido librar a cada uno de nuestros leones? ¿Qué leones hay en esta noche? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Dice el Salmo, creo que 34, verso 7, que el Señor manda a su ángel y acampa alrededor que le temen. ¿Sí dice la palabra? Entonces mandó su ángel para librarlo a Daniel. Entonces, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante ti fui hallado inocente. Ante Dios y ante el rey ha sido hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey y gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel de la fosa. Vino la ayuda para Daniel. Envió la ayuda, que lo sacase. Ya Dios le había contestado en la oración que no lo comiesen los leones. Y después mandaron a sacar a Daniel de la fosa, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. No había ningún rasguño, nada. Imagínense si usted entra a una cueva de leones, una fosa, un león nomás te devora, te mata. Un solo zarpazo, un solo bocado que te haga, no te queda nada. Porque había confiado en su Dios, porque él había confiado en Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender en esta noche nosotros, a confiar en el Señor. Y dio el rey orden, y fueron traídos aquellos hombres, esos sátrapas y gobernantes, que estaban perjudicando al rey y al reinado, que habían acusado a Daniel, y fueron echados en la fosa de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y eso es, dice que no quedaron vivos ninguno de ellos ni toda su familia. Y eso es la consecuencia que a veces el pecado arrastra. Sin darnos cuenta, perjudicamos a otros, y ellos perjudicaron a su propia vida y a su propia familia. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitase en la tierra: paz os sea multiplicada todo. De parte mía he puesto esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel. Ahora ha cambiado la noticia, ¿no? Primero era que el que no oraba en nombre de él tenía que ser echado a la fosa de los leones. Y ahora dijo que cambió la noticia, que clamaran al Dios de Daniel, que escucharan, dice, que no hay como él que le teman y le tiemble ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, el Dios que da vida. ¿Qué Dios tenemos nosotros? El Dios que da vida. El Dios que da vida, vida y propósito, dice su palabra. Y permanece por todos los siglos, no es por un siglo, por determinado tiempo, sino por todos los siglos. Él es rey y salva. Y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido o removido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y miren esta promesa, dice, Él salva y libra, y hace señales, y maravilla en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Eso es lo que hace nuestro Dios. Nos libra, nos salva, y hace señales, maravilla en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el de Persa, el siguiente rey que gobernaba en ese tiempo. Entonces, Daniel no se quedó con esa mala noticia, sino que fue a orar. Y a buscar la presencia de Dios. Entonces, si hoy recibiste una mala noticia familiar, en el trabajo o algún comentario, entonces que vaya a la oración, vamos a la oración y llevemos eso. Y que Dios defienda nuestra causa. Porque lo que le dije al principio, Daniel significa Jehová es mi justicia. Entonces el Señor hizo justicia al pedido de Él. Entonces el Señor va a hacer justicia a nuestro pedido. Pero hay que orar. Hay que orar.
que no calle las malas noticias en nuestra oración en esta noche. Amén. Dios les bendiga.